Hola chicas, soy Yané. Bienvenidas a mi canal de manualidades donde te enseño a crear con tus propias manos. Hoy les traigo este hermoso llavero de corazones que está hecho con perlas. Si quieren aprender a hacerlo, vamos y acompáñenme a ver el paso a paso. Para comenzar, vamos a utilizar perlas de 8 milímetros. Hilo para pescar o hilo transparente de 30 libras. Vamos a comenzar con 4 perlas. Las vamos a colocar por cualquiera de las dos partes del hilo. Colocamos 4. Sujetamos las dos puntas para que quede parejo y las vamos a llevar hasta el final del hilo. Ahí lo vamos a sujetar para que no se mueva. Y por la última perla, como les digo, de cualquiera de los dos lados, vamos a pasar el hilo hacia atrás para formar un lazo, una argolla, como ustedes lo quieran llamar. El otro hilo del otro lado lo vamos a pasar por dentro de esa argolla. Así. Uno tiene un lazo y el otro lo pasamos por dentro. Ya tenemos las primeras 4 perlas. Ahora vamos a tirar hasta que el nudo quede dentro de la perla, para que quede así, firme y no se mueva. Aunque soltemos el hilo, están firmes. Ahora vamos una perla de cada lado. Y la tercera la vamos a poner en cualquiera de los dos lados y la vamos a cruzar. Pasamos así, luego el hilo hacia atrás para crear una argolla. Lo llevamos hacia abajo. Como el hilo es un poquito duro, tiende a moverse bastante. Ya tenemos la segunda línea. Vamos a tirar hasta que estén las perlas firmes. Ya tenemos 2. Vamos con el tercero. Una de un lado y del otro lado vamos a colocar 2. Una y la última, que es para cruzarla. Pasamos así. Luego tomamos la punta del mismo hilo, la regresamos por el mismo agujero de la perla para crear el lazo. Lo llevamos hasta abajo y pasamos por dentro. Lo juntamos y ahora tiramos hasta que el nudo entre en la perla y quede firme. Ahora vamos a colocar el número 4. Una de un lado y 2 en el otro. Y la última, pasamos el hilo hacia atrás para hacer la argolla. Pasamos por dentro de esa argolla y apretamos el nudo. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 flores, cuadrado, como ustedes lo quieran llamar. Para el número 5 vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a colocar una, así, y una en el otro lado. Y esa la vamos a cruzar. Ya no colocamos 3, solamente 2 porque queremos ir haciendo la curva hacia adentro. La de afuera la pusimos normal y la siguiente, la de adentro, la que va al lado de adentro, la cruzamos. Al hacer esto, van a ver ahora, cuando lo apriete y haga el nudo, miren, ya va haciéndose una pequeña curva. El número 6 lo vamos a hacer igual, colocando 3 perlas, una a cada lado y la última la cruzamos. En el 5 hicimos el cambio. El 6 ya es igual que lo que veníamos haciendo en la parte de abajo.
Ajustamos el nudo. Miren, ahí van a poder apreciar que ya no va recto como esta parte, sino que formó una pequeña curva. Para el número 7 vamos a hacer otra curva, siempre hacia adentro. Vamos a colocar uno en la parte de afuera y en la de adentro vamos a hacer la curva porque queremos que vaya hacia adentro. Hacemos una, pasamos el hilo, solo una, y la cruzamos. Ajustamos. Y aquí se va haciendo la curva aún más pronunciada. Ese es el número 7. El número 8, volvemos a colocar 3, 1, y en el otro lado 2. Una y la siguiente la cruzamos. Número 8. El 9 vamos a hacer exactamente igual, una curva hacia adentro. Una del otro lado y la cruzamos. Ahí vamos en el número 9. Voy a colocar un poquito más de perlas. Para el número 10 lo hacemos con las 3 perlas, una de cada lado y cruzando la tercera. Miren cómo ya vamos llevando la mitad de nuestro corazón. Número 11. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio. En la parte de adentro de la curva vamos a colocar 2 juntas, 2 en la curva y la número 3 la vamos a cruzar. La pueden colocar en ese mismo o en el otro. Pero vamos a colocar 2 en la curva hacia adentro y la otra que vamos a cruzar. Así. Apretamos el nudo. Aquí tenemos una parte y ahora vamos a hacer la otra onda hacia el otro lado. Para el 12 colocamos 3, una a cada lado y cruzamos la tercera. El 13 colocamos una y la de la parte de abajo la vamos a cruzar. Ahora vamos a repetir en esta mitad todo lo que hicimos en este lado. Ahí tenemos el número 13, el 14, lo hacemos con 3, una a cada lado y cruzamos la tercera. El 15, otra curva. Colocamos una y la de la parte de abajo la cruzamos.
el 16, colocamos 3 y cruzamos la tercera. (17) Vamos a hacer la última curva, una, y cruzamos la de la parte de abajo. Esta es la última curva. Ahora nos falta 18 y 19, que las vamos a hacer con 3 y regresamos. Nos quedamos en el 17, que era la curva, hicimos el 18 y el 19 completo. Y en el 20 vamos a colocar una perla de cada lado y las vamos a cerrar en esta en la que empezamos, en la del costado. Ahí metemos así. Y luego hacemos el nudo de regreso. Pasamos por la argolla y cerramos. Listo. Así nos queda. Ya tenemos la mitad del corazón. Ahora tenemos que hacer la otra mitad para luego unirlas las dos. Y la vamos a hacer exactamente igual desde el principio. Cuando tengamos las dos piezas exactamente iguales, así vamos a colocar una encima de la otra y ahora vamos a comenzar a cruzarlas con las otras perlas. Tomamos el hilo, voy a comenzar por esta que está aquí justo a la esquina. Pasamos ahí un hilo o una punta del hilo y en el otro lado, exactamente en el mismo lugar, pasamos en la otra punta del otro hilo. Los vamos a estirar, que nos queden parejas las puntas. Así. Una vez tenemos las dos piezas listas, vamos a colocar una encima de la otra y las vamos a juntar las dos en una sola pieza. Para eso vamos a tomar otro pedazo de hilo. Estos hilos que me sobraron los voy a dejar hasta el final para esconderlos. Tomamos así, voy a colocar una perla en el centro y voy a comenzar aquí, justo en esta. Pasamos por esa primera perla, una parte del hilo y la otra parte del hilo en la otra pieza. Ahora venimos. Para comenzar es un poquito más complicado, pero ya después es súper fácil. Vamos a juntar las dos puntas que nos queden exactamente parejas. Ahora tomamos una perla, la pasamos por un solo lado del hilo, cualquiera de los dos, la cruzamos para formar el lazo y el otro hilo lo pasamos por dentro del lazo. Ahora tiramos y pasamos el nudo para el dentro de la perla. Miren, así nos queda. Volvemos, pasamos el hilo que está pegado a la perla en ese lado y el del otro lado que está pegado a la otra perla lo llevamos hacia arriba por la perla. Así. Listo, ahora colocamos otra. Hacemos la argolla. En un lado la argolla y con el otro hilo lo pasamos por dentro de la argolla. Las ajustamos y apretamos para que el nudo entre
en la perla. Y miren cómo nos van quedando ya unidas las dos piezas. Así vamos a dar toda la vuelta hasta terminar la última, aquí que lleguemos donde comencemos. Y después vamos a repetir el mismo proceso por dentro. Aquí por dentro pasamos una perla y la otra y cruzamos una perla y la otra cruzamos una. Esto hasta tener totalmente unidas las dos piezas. Una vez terminamos ya de cerrar con las perlas, así nos queda. Miren qué lindo se ve. Vamos a utilizar una argolla para llaves, la que ustedes tengan. Yo tengo esta que es en forma de corazón, que le va muy bien. Una argolla de metal, ahí vamos a colocar así. Y luego yo lo voy a colgar de lado. Si lo quieren colocar por el centro también está bien. Así nos ayudamos con la otra pinza. Como la argolla está pequeña y también el gancho se me está resbalando, vamos a ver. Vamos a ir cerrando poco a poco. Lo que sí debemos de asegurarnos es que nos quede bien cerrada la argolla, porque si no se puede perder. Así que nos vamos a asegurar bien de que esté bien cerrada. Así es como nos queda esta belleza. Ya está listo para ser colgado en una cartera, una mochila. Aquí tengo uno con perlas de 6 milímetros. Miren, 8 milímetros, 6 milímetros. Para que puedan ver la diferencia si lo quieren más grande o más pequeño. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Si les gustó, por favor, no olviden apoyarme con un like y suscribirse para no perderse el próximo proyecto.